Buenas noches chicos, disculpen por demorarme en grabar el video, es que he tenido dos parciales hoy día seguidos y se me ha complicado para poder subir el video. Hoy día vamos a seguir leyendo el versículo 24 de Mateo. No, nos quedamos el día de hoy en el capítulo 23. Hoy día vamos a leer el capítulo 24 del versículo 1 al 14. Antes de empezar, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por ese tiempo que nos das de compartir tu palabra, Señor. Te pedimos que nos estés ayudando, Señor, para poder comprender tu palabra. Ayúdanos a combatir el pecado que tenemos, Señor. Ayúdanos a vivir bajo tu palabra y no bajo nuestros propios pensamientos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida conforme a lo que tú quieras que nosotros vivamos, Señor, conforme a tu palabra, Señor Jesús. En tu nombre hemos obrado, maravilloso Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bien, vamos a continuar con nuestro devocional. Iré leyendo versículo 1, del versículo 1 al 14, capítulo 24. Lo voy a leer en la versión NBI y dice: Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo, pero les dijo: ¿Ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? Los discípulos querían saber cuándo será la segunda venida del Señor Jesús y el fin del mundo. Eso es lo que estaban preguntando en ese tiempo. Versículo 4. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. Todo eso será apenas el comienzo de los dolores. Y dice que las guerras, que se levante guerras entre nación contra nación, va a ser solamente los pequeños dolores. Hay otros versículos donde nos dice que la segunda venida de Cristo va a ser como ¿cómo decirlo? Hay una ilustración que reilustra de una forma en que como una mujer que está dando a luz, que tiene primero dolor, un intenso dolor, así va a ser primero antes de que venga el Señor Jesús, con intenso dolor, como dolor de parto así, poco a poco con guerras, pandemia que estamos viviendo ahora, cosas así, terremotos, así con dolor va a venir poco a poco. Eso solamente va a ser el inicio de la segunda venida del Señor. A ver, vamos a continuar. Versículo 9 dice: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Versículo 9. Eso es lo que nos dice el Señor, ¿no? Recordemos que Él también nos dice: no temáis porque yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Aquí nos habla de esas aflicciones, que muchos de nosotros vamos a morir por causa de Cristo. Y a través de la historia hemos visto que varios apóstoles murieron, ¿no? Por causa de Cristo, por predicar la palabra, y misioneros también en otros países que los matan por predicar la palabra o son llevados a la cárcel. Y aquí nos está hablando de esos tiempos. Versículo 9, ¿no? Vamos al versículo 10. Dice: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Aquí este versículo es muy importante. Cuando nosotros hablamos de que una persona se aparta de la fe, una persona llega a un punto donde ya no quiere saber nada de Dios, sino que se empieza a odiar con los demás y ya no practica el amor, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos amor con los demás, ya no practica eso. Y quizás me digas, ¿no? Entonces ellos perdieron la salvación, una vez fueron cristianos y después se alejaron, se fueron al mundo, ¿no? Quizás puedas llegar a pensar eso, pero en realidad no, porque la salvación no se pierde.
La salvación es un llamamiento eficaz, es lo que nosotros tenemos. Si somos salvos, lo somos hasta que termine esta vida terrenal que tenemos, ¿no? Hasta que venga el Señor Jesucristo y nosotros vamos a resucitar, si es que hemos fallecido, ¿no? Si es que no hemos fallecido, entonces vamos a estar con el Señor en su presencia. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de la salvación es por la fe de Cristo. Por gracias sois salvos por medio de la fe. Y recordemos que la fe es un don de Dios. Entonces, si la fe es un don de Dios que nos da a nosotros, que somos sus hijos, que somos salvos por medio de la fe del Señor, entonces no podemos decir que una persona una vez fue salvo y después perdió la salvación. Eso no existe. Si es que tú tienes una fe genuina, entonces eres salvo y para siempre va a ser tu salvación. Pero si es que tú no eres salvo, es porque nunca tuviste una fe genuina. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en Filipenses, bueno, para no ir hasta el texto, recordemos lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Algunos salieron de nosotros, o sea, salieron de la iglesia de donde estamos nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Algunos profesaron ser cristianos, pero después se fueron al mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca fueron cristianos, nunca fueron salvos. Todo era totalmente, ¿cómo decirlo? Era totalmente una fachada. Porque veíamos en la iglesia que oraban al Señor, participaban, pero en realidad ellos solamente estaban así, pero no de una forma genuina. No, tenemos que tener cuidado, tenemos que evaluarnos cada uno de nosotros y ver si es que estamos llevando una vida donde genuinamente estamos alabando al Señor o no. No, eso va a depender de nuestra salvación. De cada uno de nosotros tenemos que tener confianza en eso. Y el Señor es quien nos protege, quien nos da la salvación para ser salvos. No es mérito de uno que persevera hasta el fin, sino que persevera porque ya es salvo. Y esa salvación nos ayuda por medio de Jesucristo a que nosotros podamos perseverar en la palabra de Dios, perseverar en la oración, perseverar en la asistencia a la iglesia y crecer genuinamente, ¿no? Genuinamente crecer en la palabra del Señor, poder vivir una vida que le agrade al Señor. Eso es parte de ser cristiano. No, porque también vamos a ver muchas veces que, por ejemplo, hay un cantante cristiano que no quiero decir el nombre, que al comienzo vimos que tenían canciones bien bonitas, bien, por así decirlo, ¿no? Hay cantantes que los primeros álbumes son muy bonitos, muy hermosos, canciones bien preciosas, pero después vemos que poco a poco se apartan del Señor, siguen siendo, entre comillas, cristianos, siguen teniendo su iglesia y todo, pero la predicación que ellos enseñan, la doctrina que ellos enseñan, está totalmente desarraigada de la palabra del Señor, ¿no? Enseña cualquier cosa menos la palabra del Señor. Y ahí vemos que, ¿qué pasó, no? Esta persona antes tenía bonitas canciones que eran totalmente bíblicas, pero ahora vemos que sus canciones ya nada que ver con bíblico y sus prédicas mucho peor, se van a otro lado, se van al lado humanista, se van al lado de la prosperidad o cosas que le llaman la atención a las personas, ¿no? Empiezan a enseñar falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Entonces, ¿qué pasó? Perdieron la salvación, nunca fueron salvos, ¿no? Es probable que nunca fueron salvos, pero no sé quién para decir eso, ¿no? El que sabe más es el Señor Jesús, es Dios. Dios conoce los corazones de cada una de las personas. Puede que esté en un tiempo de, por así decirlo, no apartar al Señor y después regrese, o puede que nunca ha sido cristiano. No, esos escenarios se pueden dar, sí se pueden dar, pero nosotros no podemos saber con certeza quién es salvo si lo vemos de ese aspecto, no de esa forma. Si no sabemos con certeza que una persona es salva por sus frutos los conoceréis, por sus acciones, por
Porque si es que yo le pregunto, por ejemplo, a tus padres cómo eres en casa, eso refleja verdaderamente que eres cristiano o no, ¿no? Podemos ver por esas cosas. Cada uno de nosotros sabemos lo que, lo que le agrada al Señor en nuestras vidas y lo que le desagrada. Y tenemos que cambiar esas cosas para poderle agradar al Señor. Bien, vamos a continuar. Versículo 11. Dice, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Aquí me dice que en últimos versículos que muchas personas, versículo 13, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Eso qué quiere decir? De nuevo con la pregunta, ¿no? ¿La salvación se pierde? Claro que no. La salvación no se pierde. Lo que aquí quiere decir es que, como lo mencioné anteriormente, cada uno de nosotros, los que somos salvos, tenemos una fe genuina. Y si tenemos esa fe genuina, vamos a perseverar hasta el fin, porque el Señor siempre nos va a proteger. Por medio de la fe que tenemos en Cristo, siempre nos va a proteger. Recordemos que Él quiere que la hora que nosotros estamos... hay un versículo, no recuerdo bien cuál es, pero nos dice que Él quiere perfeccionarnos. El Señor quiere perfeccionarnos hasta que nosotros permanezcamos, ¿no?, en sus caminos. Quiere perfeccionarnos a cada uno de nosotros. Entonces, no nos va a dejar caer a ninguno de nosotros, porque nosotros vamos hacia un proceso de santificación, un proceso donde somos apartados para Dios, no para otro, no para el mundo, sino para Dios. Entonces nosotros, si somos salvos realmente, con una fe genuina, vamos a perseverar en la fe. Y claro, esto no es algo que nazca de nosotros, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que ninguno de nosotros ha querido buscar a Dios, no hay ni un solo justo. Esto procede por el llamamiento eficaz del Señor Jesús. El Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros para ser santos, para ser salvos. Entonces nosotros tenemos que perseverar en la fe, ser perseverantes con nuestra oración, con nuestra lectura de la palabra, con nuestra comunión con el Señor, porque no vaya a ser que venga el Señor Jesús y nos diga, nosotros le toquemos la puerta, así como el versículo que dice, ¿no? Señor, en tu nombre prediqué a mi amigo, en tu nombre hice muchas cosas, evangelicé, y no vaya a ser que el Señor nos diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. No, tengamos mucho cuidado. Cada uno de nosotros sabemos si es que realmente nos preocupa agradar al Señor. Cada uno de nosotros sabemos, ¿no? Quizás podamos aparentar delante de nuestros amigos que son cristianos de la iglesia, o aparentar delante de los líderes, del pastor, pero no podemos hacer eso delante del Señor. El Señor conoce nuestros corazones. Él sabe lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y nosotros no podemos de ninguna manera engañar al Señor. Así que tengamos eso muy presente. Si es que nosotros realmente amamos al Señor, tenemos que obedecer sus mandamientos, ¿no? Porque Él dice, si me aman, entonces ustedes obedecerán mis mandamientos. Entonces va por ese lado, ¿no? Y dice también en el versículo que habrán falsos profetas, falsos maestros, que enseñarán falsas doctrinas, ¿no? Y eso hemos estado viendo actualmente, ¿no? Falsos maestros, falsos cristianos, entre comillas, o cantantes cristianos también que tienen, como les dije, ¿no? Al comienzo empezaron bien, pero después se fueron apartando. Que nada de eso nos entristezca, o que nada de eso nos quite
esas ganas de poder perseverar en la fe, no perseverar en la palabra del Señor, porque es una lucha bien dura para cada uno de nosotros. Tenemos tres enemigos que ya una vez también los mencioné, ¿no? Tenemos el mundo, la carne y Satanás, ¿no? El diablo. Tenemos tres enemigos y nuestra arma más eficaz que tenemos es la palabra del Señor. Recordemos cómo el Señor le respondía a Satanás en medio del desierto cuando él estaba siendo tentado por el diablo. Él siempre le respondía con un versículo bíblico. Entonces nosotros también tenemos que usar eso, ¿no? La palabra del Señor es para poder derribar todo argumento que se levante delante del Señor, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Tenemos que hacer eso. Y eso solamente se logra teniendo nuestro pequeño devocional. Es por eso que nosotros estamos haciendo estos devocionales, para que cada uno de nosotros pueda crecer espiritualmente, cada uno de nosotros tenga una mejor comunión con el Señor, podamos mejorar cada uno de nosotros. Y eso es lo que queremos cada uno de nosotros como líderes. Queremos que tú crezcas, queremos que puedas también más adelante servir al Señor, ¿no? Y ese es nuestro mayor logro, que tú seas un discípulo verdadero del Señor. No es que nosotros podamos podamos decir, no, yo lo discipulé a él y ahora es un gran discípulo, no, sino que apartando los nombres, que cada uno de ustedes pueda llegar a ser imagen y semejanza de Cristo. Esa es la mayor alegría, creo, para cualquier líder, que cada uno de sus discípulos que ha tenido o cada uno con los que ha estado enseñando la palabra pueda llegar a servir al Señor, ser fiel con el Señor y nunca apartarse de Él. Por eso, amigos, quiero que eso quede bien claro. Si es que somos salvos, entonces perseveremos en la fe. Estamos en un tiempo tan duro, no por la pandemia. Muchas personas se preguntan, ¿no? ¿Será el fin del mundo? Y es momento para predicarles a ellos. Si es que están con esta duda, tú le puedes decir, pero nuestra esperanza es Cristo. Nuestra esperanza es Cristo. Quizás pueda fallecer, podamos morir, pero vamos a resucitar como Jesucristo lo hizo. Eso es lo que nos promete. Pues es una vida totalmente cambiada, totalmente renovada, ¿no? Nacer de nuevo y ser salvo. Bien, chicos, este es el devocional que he querido hacer. Disculpen por no sacar más versículos, tenía versículos ahí, pero estoy con la cámara de mi laptop y si lo bajo se va a colgar el video. Pero como les dije, sigamos perseverando en la fe, perseveremos en buscar a Dios, perseveremos, no dejemos de perseverar. Ahora que hay muchas páginas de internet donde podemos ver prédicas, podemos ver estudios bíblicos, podemos encontrar mucho material para poder seguir estudiando. No desaprovechemos eso. Así como somos diligentes en los estudios, en los deportes, también seamos diligentes en el estudio de la palabra del Señor, en la oración, en el servicio a la iglesia. Seamos diligentes con eso también, porque esto es lo que más vale. Esto es lo que realmente es donde tú inviertes tu tiempo en cosas más valiosas, porque esto es eterno. Los estudios son temporales, el deporte es temporal, el entretenimiento también es temporal, pero el reino de Dios es para siempre. Nos vemos, chicos.